Hola a todos, placer saludarlos, bienvenidos. Esta vez de nuevo la gente de Vima tiene el placer de discutir con ustedes y tratar de llevarles a un gran protagonista del mercado hoy, Emanuel Álvarez Allís. Emanuel, primero te saludo, representante fundador de P4Q, una consultora. ¿Cuántos años tiene P4Q, Emanuel? 4,5, Claudio, 4,5. Ahí estoy empezando Bueno, simplemente 4 y medio ya. a presentarla, a compartir la presentación. Sí, cuatro y Lindo. medio, ningún año normal de los 4,5. Bueno, la idea, amigos, y gracias a todos los que se subieron, y me encantaría empezar a ver preguntas también por el chat. Gracias por dejarnos, como dijimos ayer, entrar por sus casas, y gracias por dejarnos, en este caso, compartir con ustedes nuestros objetivos. Nos parecía interesante acercar una visión macroeconómica, pero orientada a los mercados. Un poco por eso se eligió a Emanuel, porque tiene esos dos componentes macroeconómicos y de mercado para tratar de incentivar precisamente nuestro mercado. Como introducción muy breve, Manuel, déjame decir que hace 1 año y medio, creo que hace 2 años, nos tocó juntos debatir, en el cual yo era el optimista y vos eras el negativo, y tuviste razón vos. Yo me equivoqué y vos tuviste razón. Así que hoy necesito escuchar lo contrario, necesito que me des ganas de tener acciones y tener bonos, con lo cual te dejo desarrollar, pero dame un poco de entusiasmo en este momento Dale, complicado para los inversores. dale. Ya que sos tan caballero de reconocer ese desacierto, me voy a poner optimista. Me voy a poner, me voy a poner optimista. Y la verdad, bueno, primero gracias a la gente de Vima por la invitación. Es un momento tremendamente difícil para la economía, para el mercado y para el mundo. Pocas veces nos toca en esas circunstancias. La verdad que lo que quiero hacer hoy son justamente mirar esas dos cosas. Yo creo que Argentina, lamentablemente, junto con Sri Lanka y el Líbano, son las únicas 3 economías que tienen que lidiar al mismo tiempo con el COVID-19 y con una crisis de deuda. Digamos, Ecuador ya prácticamente salió de ese problema, así que estamos en un podio ahí con Sri Lanka y con el Líbano complicado. Esta no es la parte optimista, Claudio, aguantame un minuto. Eh, este, Sí. es un podio complicado. Entonces, un poco mi idea es simplemente hacer un rápido repaso de tres cosas. ¿Cómo le está pegando la cuarentena a la Argentina, digamos, y la pandemia? Porque ahora estamos empezando a entender que son dos cosas distintas que pegan distinto en la economía. ¿Qué está haciendo el gobierno frente a eso en términos de política monetaria, política fiscal, los pros y los riesgos de esa estrategia? Y después de eso, obviamente, charlar un minuto de la deuda. Me voy a tomar 25 minutos para hacer esto, así después podemos charlar, Claudio, de las preguntas que puedan surgir e intercambiamos un poco visiones. Simplemente para arrancar por afuera, por cuestiones metodológicas, hoy el mundo ha ajustado sus proyecciones de esta manera, ¿no? Las economías avanzadas, que se esperaba un crecimiento módico antes de que cayera el COVID, se ajustó 2020 para abajo, 6%, y ahora se ajustó 2020 para abajo 8%, con un rebote en principio muy tímido, digamos, con un rebote en principio muy tímido para el año que viene. Ya la discusión de la crisis en forma de V corta, o sea, caída fuerte pero recuperación rápida, ya no está. Ya estamos hablando de una especie de L o incluso de una especie de pipa de Nike, que se le ha ocurrido a algún colega por ahí, pero todas las estimaciones indican que en 2021 el mundo no vuelve a su nivel de precrisis, ni en los mercados, ni en las economías avanzadas, ni en los mercados emergentes. Hay que decir, para esta crisis es mejor ser subdesarrollado. Un poco un hecho estilizado de esta crisis es que las economías emergentes van a sufrir menos, básicamente porque su canasta de exportación está más cegada a los bienes primarios, a los alimentos, y no tanto a las manufacturas y a los servicios. Esta es una crisis típicamente de servicios, obviamente con el sector líder del sector de servicios, que es turismo, como el más afectado, pero también una crisis en general de servicios, porque al la gente no poder moverse no está pudiendo consumir un montón de los servicios que consumía. ¿Qué hizo el mundo frente a esto? Lo siguiente.
Esta es una medición de los paquetes de estímulo que han aplicado cada una de las economías. Lo único que nos falta es lo que se anunció ayer en la Unión Europea. La violeta es paquete de estímulo fiscal, la naranja es paquete de estímulo monetario. Fíjense dónde está Argentina, más tirado a la derecha. Brasil y Chile están más o menos a mitad de tabla con paquetes de 10 puntos del producto. Alemania encabeza con 40. El mix de Alemania es sencillo: 10 puntos del producto alemán de aumento de gasto, 30 puntos para capitalización de compañías. Digamos, ya no es Lufthansa, ya es un programa horizontal de capitalización de compañías. Ahí, en el medio, un poquito para la izquierda, tienen a Estados Unidos con casi 14 puntos de estímulo. Déjenme mostrarles una cosa de Estados Unidos. Este es el paquete fiscal de estímulo de Estados Unidos comparados con dos paquetes fiscales muy importantes. Uno, la Recovery Act de Obama en 2009, que fue 2 puntos del producto, y el otro, el New Deal. El New Deal dura muchos años, digamos, pero anualizado el New Deal era un gasto de 6,5 del producto. Hoy el paquete de Trump son 10 puntos del producto. Digamos, si uno lo mira en dólares per cápita, constantes, ¿no? Estamos hablando de un gasto per cápita en Estados Unidos de $6.000 por norteamericano, contra 1.100 que fue la Recovery Act y contra 900 que fue el New Deal. O sea, la única razón para ser optimista a nivel internacional con la economía real es que los paquetes de estímulos son de una magnitud y una simultaneidad nunca vista en la historia. Ahora, ¿cómo nos está pegando la cuarentena y el virus a nosotros? Déjenme tomarme un minuto para explicar metodológicamente qué estamos haciendo, porque en este contexto los macroeconomistas nos hemos tenido que ayornar, y nosotros, por suerte en la consultora, tenemos un área que es la que dirige mi socia de Data Analytics, que nos está ayudando mucho a tener información en tiempo real de la economía y en particular de la movilidad de las personas. Este es el dato que ha puesto Google a disposición del mundo, que es, ustedes se acordarán cuando la vida era normal, que por ahí iban a comer a un restaurante y cuando salían del restaurante en su celular aparecía una notificación que decía, che, ¿querés evaluar la comida que acabas de comer? ¿Querés subir una foto del restaurante para que otros puedan ver cómo está el restaurante, etcétera? Bueno, eso es lo que hacía Google, básicamente, que era vendernos publicidad en función de, con nuestro celular, entender cómo nos movíamos. Entonces, si Google registraba que de 8 de la noche a 8 de la mañana estábamos en un mismo lugar y que a las 8 de la mañana viajábamos 40 minutos usando el Google Maps, llegábamos a un lugar y nos quedábamos 8 horas y después volvíamos al lugar de origen, esa era nuestra casa y esa era nuestra oficina, nuestro trabajo. Entonces, en función de eso, ahora Google está midiendo cómo se está moviendo la gente. La primera y más obvia cuestión es, aumentó muchísimo la cantidad de gente que se queda en su casa. Al principio de la cuarentena, la permanencia en los hogares en Argentina aumentó un 30% más que antes que la cuarentena. Ahí tienen una especie de comparación de países para discutir algo que lamentablemente en Argentina nos pusimos a discutir, que es si esta había sido la cuarentena más larga del mundo. Y me parece que la mejor forma de mirarlo es con este dato. Esto es el registro de Google si la gente va o no va a trabajar. ¿Cómo se leería esto? Miren la curva argentina. Apenas arranca la cuarentena, 20 de marzo, se podría decir que 7 de cada 10 personas no estaban yendo a trabajar. No estaban yendo a trabajar a su oficina, a su comercio, a su fábrica, a su compañía, porque estaba todo cerrado y nos teníamos que quedar en casa. Fíjense cómo a medida que pasa el tiempo, esa curva va retornando a la normalidad, pero se traba el 15 de junio. Ahora vamos a ver un poquito por qué. Pero el benchmark regional también me sirve para mirar un poquito las historias, por ejemplo, de Perú, que es una masacre sanitaria y está siempre por abajo de Argentina. Chile, que fíjense que Chile corta la curva de Argentina a fines de marzo. Chile arranca con una cuarentena un poco más laxa, se complica la sanitario y hoy la cuarentena en Chile es más intensa que en Argentina. Fíjense Brasil, Uruguay está arriba, pero Uruguay por razones sociodemográficas obviamente no se pueden comparar con Argentina, pero fíjense que Brasil, si uno escuchara las declaraciones de Alberto Fernández sobre el coronavirus y las declaraciones de Bolsonaro,
pensaría que Brasil tendría que estar prácticamente en normalidad. Sin embargo, en términos de movilidad está muy parecido a Argentina, porque la cuarentena en Brasil es muy parecida a Argentina, no decidida por un presidente, pero sí decidida por los gobernadores y sí decidida por las compañías que están, por ejemplo, todo el sector financiero de Brasil está teletrabajando hasta el 31 de diciembre. Entonces, un poco esto lo que nos permite mirar es que evidentemente entre que arrancó la cuarentena y hoy, las compañías empezaron a abrir, los comercios empezaron a abrir, las fábricas empezaron a abrir. O sea, 7 de cada 10 personas no iba a trabajar a fines de marzo, hoy 7 de cada 10 personas van a trabajar. Entonces, por el lado de la oferta, la cosa está empezando a volver a la normalidad. Las empresas están empezando a reabrir. Ahora, la pregunta relevante es si las empresas están volviendo a vender, porque abrir obviamente no es sinónimo de vender. Entonces, déjenme, paso un poquito esto, no los voy a molestar con estos mapas, pero déjenme mostrarles a lo que me refiero con abrir o no abrir. Fíjense, este fue el indicador que nos asustó a todos, ¿no? Caída del nivel de actividad en abril, 24%, derrumbe, caída vertical, etc. Ahí lo tienen sector por sector. La industria nos cayó 34%, la construcción nos cayó 86% anual. Déjenme hacer doble clic en esos dos. Fíjense, esta es la variación anual de la producción de autos a la izquierda, la producción de cemento a la derecha. ¿Se dan cuenta que se dibuja una V corta? O sea, una caída vertical en abril y un rebote técnico en mayo y en junio. ¿Por qué? Voy a la de autos que me la acuerdo. En abril, en Argentina se produjeron 0 autos. Ahora, en mayo se produjeron 4.500 y en junio se produjeron 15.000 autos. Entonces, la oferta está rebotando desde el punto de vista técnico. O sea, las compañías vuelven a abrir, vuelven a producir. La pregunta es qué está pasando con la demanda. Miren, con la demanda está pasando esto. Dato de movilidad de Google de vuelta. Esto es la movilidad de las personas a restaurantes, obviamente, muy poquito. Comercios de venta de ropa, de electrónica, de lo que sea, línea blanca, a cines, a shoppings, a teatros. Fíjense que la anterior curva, la de movilidad de lugares de trabajo, retornaba a la normalidad. Y eso era un proxy de la oferta. Pero esta, que es más un proxy de la demanda, no parece retornar a la normalidad. Y si se fijan, estos dos proxy de demanda ya no dibujan esa V corta. Empiezan a dibujar algo más parecido a una U. La de la izquierda es venta minoristas y la de la derecha es un proxy del consumo agregado de la economía argentina. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que abrir no es vender. Que el problema es que cuando en la economía se levanta la cuarentena, te queda una restricción todavía, 3 restricciones. Una restricción de oferta y 2 restricciones de demanda. La restricción de oferta es muy clara. Vos sos un restaurante, estás en Mendoza, te dejan abrir, tenías 10 mesas, abrís con 5. O sea que no vas a volver a vender lo mismo que antes por la cuestión del distanciamiento. Restricción de oferta. Segunda restricción de demanda. Va alguien a comer al restaurante, tiene que ir con barbijo, se tiene que lavar las manos con alcohol en gel, los que los atienden están con barbijo, le apuntan con una pistola a la cabeza, le toman la fiebre, tiene mamparas en el medio separando las mesas. No se parece a una experiencia de ocio ir a comer afuera, coronavirus de por medio. Entonces hay una segunda restricción que es de demanda, que es miedo al virus. No quiero ir a una librería porque toco los libros y me puedo contagiar, no quiero un restaurante porque me da miedo. Hay una tercera restricción que también es demanda, que es la más clásica, que es económica. ¿Qué es esto? Puestos de trabajo registrados. 274.000 puestos de trabajo registrados en blanco, destruidos en 2 meses. Con doble indemnización, prohibición de despidos, con todo. Si destruimos 274.000 puestos de trabajo en blanco, destruimos 600.000 puestos de trabajo informales. Entonces, la tercera restricción es que la gente se quedó sin empleo o se quedó sin ingreso, o las dos. Hay una tercera restricción que es de demanda. Entonces, creo que el gran problema que tenemos es que la oferta está reactivando más rápido que la demanda. Técnicamente hablando, si la oferta sube más que la demanda, ¿qué hay? Acumulación de stocks. ¿Hasta dónde?
hasta un límite. Si la demanda no tracciona, eso se traba y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Por eso esta es nuestra estimación de Producto Bruto Interno para esta crisis. El benchmark es la verde, que es la crisis del 2001, ¿no? Abajo hay trimestres. La verde arranca en el segundo trimestre de 1998, crisis del 2000-2001, recuperación. Recién en 2005 recuperamos el nivel previo. ¿El COVID-19 es peor o mejor que el 2001? Es peor. Es peor. Esa es la caída que arranca en el cuarto trimestre del 2017, pero que como golpe de gracia tiene al COVID. Y las líneas punteadas son nuestra estimación. La diferencia entre las estimaciones es muy sencilla. La de arriba es sin default. La de abajo, adivinen, la de abajo es con default. Entonces, el gran problema de la deuda es que nosotros creemos que la deuda va a ser determinante en la velocidad de recuperación del post-COVID. ¿Qué está haciendo el gobierno frente a este desafío? Me meto... Emanuel, diría Fantino, para. Si tenés que comprar, ¿qué línea comprás? ¿La que se arregla o la que no se arregla? Vos. La que se arregla. Listo. Ahora sí, al final te cuento por qué. Política monetaria. Déjenme explicarle este gráfico porque es interesante. Las barritas es el dato que miramos todos a las 6, 7 de la tarde. Si el Banco Central compró reservas o vendió reservas. Para arriba es que compró, para abajo es que vendió. La naranja es la variable que miramos a cada minuto, que es el valor del contado con liquidación. Fíjense qué es el COVID-19 cuando arranca la cuarentena para las reservas del Banco Central. El COVID-19 cuando arranca la cuarentena es que el Banco Central compra 44 millones de dólares por día. ¿Por qué? Porque la actividad se contrae de manera fuertísima, se contraen las importaciones, estábamos liquidando la gruesa, estaba arrancando la liquidación de la cosecha, el Banco Central compraba reservas. ¿Cuándo deja de comprar reservas el Banco Central? Cuando el contado con liqui supera los 100 pesos. ¿Cuál es el canal de transmisión? Ya lo conocen todos. Cuando la brecha sube mucho, los exportadores tratan de no liquidar dólares o tratan de precancelar créditos con el exterior. Los importadores adelantan el pago de la importación porque obviamente dicen, che, por ahí voy a tener que pagar la importación a 125. Sube la brecha hasta 125 pesos. En el medio que eso pasa, el Banco Central pierde 59 millones de dólares promedio por día. Entonces, como reacción, empieza a bajar la brecha a los tiros, pero incluso bajando la brecha a los tiros no logra recuperar su posición de reservas hasta que toma la decisión de la comunicación 70-30. ¿Qué dice? Suspendo las importaciones hasta que arreglemos la deuda. A posteriori la flexibiliza, el día que toma la decisión compra 280 millones de dólares en el mercado, eso dura un rato, dura 2 semanas, y hoy ya estamos perdiendo reservas de vuelta con la brecha ahí en torno a los 115, 110 mangos. ¿Por qué pasó eso? Muy sencillo. Badlar, tasa de devaluación mensual anualizada, o sea, ritmo devaluatorio, o sea, los 6 centavos por día, y la verde es la brecha entre el contado con liqui y el dólar oficial. Llega el COVID, dice el Banco Central de la República Argentina, desarmen 575 mil millones de pesos del ELIX para prestar 350 mil millones de pesos, 3 meses de gracia, 24% de interés, 12 meses de duración. Cuando hace eso, hace puré todas las tasas de interés. La Badlar toca piso 17%. Al tiempo que la Badlar iba al 17% anual, el Banco Central devaluaba a una velocidad de 70% anual. ¿Cuál fue el resultado? 86% de brecha. ¿Qué hizo el Banco Central cuando vio eso? Empezó a esterilizar todo el estímulo fiscal, clavó la base monetaria en términos nominales, que es lo que está pasando hoy, y puso la tasa de devaluación en línea con la tasa de interés, la cual se ocupó de aumentar. Esa pegada de las dos curvas no pasa de casualidad. Mi impresión es que esa es, los economistas llamamos la regla de Taylor del Banco Central.
digamos, que la tasa de evaluación esté en línea con la tasa de interés y que la tasa de interés esté arriba de la inflación. Si ustedes me preguntan cuál es la regla de política monetaria del Banco Central, entiendo que es esa. ¿Es sostenible o no es sostenible? Si arreglamos la deuda, es sostenible. Si no arreglamos la deuda, hay poco que la política monetaria de sintonía fina le puede hacer a una economía que entra en un default. Vamos a lo fiscal. ¿Vieron esta tapa del Times? ¿No? Esta tapa del Times es pedidos de desempleo en Estados Unidos. Todos dijeron, che, ¿viste el coronavirus en Estados Unidos? 22 millones de pedidos de desempleo. 22 millones de pedidos de desempleo con 320 millones de habitantes. En Argentina, 10 millones de pedidos de ingreso familiar de emergencia, 45 millones de habitantes. A mí la cuenta me da que el 7% de los norteamericanos le fueron a pedir una ayuda al Estado y el 22% de los argentinos le fueron a pedir una ayuda al Estado. Esos 10 millones de pedidos de IFE se suman a los 18 millones de beneficios que paga la ANSES cada año, que están ahí abajo, mes por mes. Entonces, la política fiscal tuvo una demanda enorme como producto del COVID-19. ¿Qué hizo el gasto público? Esto. Esto es el gasto público primario de Argentina, neto de inflación, o sea, en términos reales. Obviamente el gasto público tiene dos momentos estacionales fuertes en el año, que son junio y diciembre. Fíjense que lo que estamos haciendo en abril, mayo y junio es haciéndonos un diciembre. ¿Es el nivel de gasto público más alto de toda la historia de la Argentina? Ni loco. Gastaba más plata Macri en diciembre del 2017. ¿Es sostenible o no es sostenible? Primer punto. ¿Cómo se está moviendo el gasto público en Argentina? Acá lo que estamos haciendo es discriminar el gasto público según sea COVID o resto. El COVID es lo rojo. Fíjense que la columna de gasto público, de vuelta neto de inflación, de junio del 2020, está por abajo de la columna de gasto público de junio del 2019. O sea, si no, lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández es todo el gasto que no es COVID, ponerlo por abajo del nivel de gasto de Macri. Jubilaciones en línea con la inflación, salarios públicos 20% abajo, obra pública 50% abajo. Ahora le sumas el COVID, el gasto público crece 35% en términos reales. La pregunta es, ¿esto es sostenible o no es sostenible? ¿Es sostenible? Sí. A medida que la economía vuelve a la normalidad, el gobierno empieza a volver a la normalidad en términos fiscales. Estoy diciendo una verdad tan tonta como que el gasto COVID se tiene que ir cuando se vaya el COVID. ¿Lo está haciendo el gobierno o no lo está haciendo? Fíjense el ATP. Acaba de anunciar ayer el gobierno que va a pagar ATP, o sea, salario de las compañías, solo en aquellas zonas donde se siga en fase 1 o en fase 2. Entonces yo creo que nos estamos armando una pelota de gasto, que estamos esterilizando, está claro, y que no es un riesgo en la medida en que el gasto tenga que ver con el efecto concreto de la pandemia. Digamos, con el efecto concreto de la pandemia. ¿Por qué una economía tan débil como la Argentina se puede bancar hacer este ejercicio con el gasto público? Básicamente porque, de pura casualidad, Macri le dejó a Fernández una economía absolutamente desmonetizada. Este es el ratio entre base monetaria y Producto Bruto Interno. 6,2% cuarto trimestre del 2019. ¿Cómo cae el nivel de monetización de la economía hasta el 6,2% del PBI en el cuarto trimestre del 2019? Gracias a un año de programa de emisión cero. ¿Se acuerdan la emisión cero con el Fondo Monetario Internacional? Entonces, si ustedes, déjenme ponerlo así, si ustedes quisieran cerrar la grieta con un diagnóstico, una forma de hacerlo sería decirles a cualquiera, de cualquier lado de la grieta, che, ¿qué le dejó de bueno Cristina a Macri? Y yo creo que cualquiera te contestaría, poca deuda. Digamos, hasta el equipo económico de Cambiemos contestaba poca deuda.
simétricamente, ¿qué le dejó de bueno Macri a Fernández? Pocos pesos. O sea, una economía absolutamente desmonetizada. Entonces, esta enorme monetización a la que nos obliga el COVID-19 arranca de un nivel muy bajo. La pregunta es, ¿el 9,3 de base monetaria contra PBI del segundo trimestre de este año es techo y está todo bien? ¿O es piso y nos tenemos que preocupar? Bueno, primero, base monetaria contra PBI. El PBI del segundo trimestre es el más bajo de todos. En el tercero va a ser más alto. Gasto COVID, nuestra impresión es que julio va a ser el pico y va a empezar a bajar. Con lo cual nosotros creemos que este ratio de monetización va a empezar a bajar en el margen a partir del tercer trimestre de este año, porque ustedes saben que el COVID-19 es el único evento en la historia de la humanidad que sube la demanda de pesos. Todo el resto de los eventos baja la demanda de pesos. Pero el COVID-19 es el único evento en la historia de la humanidad que sube la demanda de pesos. O sea, la gente se está quedando con más efectivo, se está quedando con más plata a la vista, se está quedando con más plazos fijos. Entonces hay una especie de ventaja que nos genera el COVID-19 que bien administrado puede hacer que zafemos este año y el año que viene empecemos a trabajar con una economía un poquito más normal. Última y charlamos, Claudio. Así están las ofertas respecto de la deuda. Este es el esquema de pagos derivado de la negociación de la deuda. La oferta original del gobierno es esa montaña que ven ahí, tipo Principito, ¿no? Cuando el sombrero o la boa que se comió el elefante. Eso valía de NPV 40 centavos. La nueva oferta del gobierno, la del 6 de julio, es la naranja. La vieja que tenía el comité ad hoc y los exchange bondholders es la gris. Y la nueva que incluye al bondholder group es la celeste. Fíjense que las diferencias son mínimas, tanto como 53,5 de NPV a 56,5 de NPV. La pregunta es, ¿hay arreglo o no hay arreglo? Primer punto. $3 de diferencia en la deuda de la economía argentina. O sea, por $3 de diferencia, en un país que emite deuda a 2%, te vas de la mesa. En un país que tiene la historia que tiene Argentina, $3 de diferencia es el mercado tradeando 2 horas. Ahora, pónganse del lado del bonista. Pónganse del lado del bonista. ¿Ustedes creen que un bonista no va a acordar con Argentina porque pide 56,5 y Argentina le ofrece 53,5? Sabiendo que si no acuerda, y esto va a un hard default, o sea, va a un default duro y parejo, los bonos se pueden ir a 25. O sea, vas a cambiar 53,5 por 25. Mi impresión, mi diagnóstico, mi riesgo, no. Vas a aceptar el 53,5. Yo entiendo y estimo que esto va a ser un acuerdo. Si se terminan de arreglar algunas cuestiones legales, fundamentalmente dar de baja lo que se ha dado en llamar la cláusula Pacman, que no me quiero poner muy técnico, pero me parece que Argentina razonablemente va a decir, yo retiro el Pacman cuando vos retires los fantasmas. ¿Se acuerdan los fantasmas que estaban queriendo comer al Pacman? O sea, yo retiro el Pacman si vos me asegurás que firmás y están todos adentro. En ese sentido, el Pacman es una amenaza creíble y eficiente para generar un acuerdo de deuda. Es una repetición tragicómica, ¿no? De la misma manera que una interpretación exótica de una cláusula que se suponía que era a favor de los deudores, como el pari passu, terminó siendo una cláusula a favor de los acreedores, en el caso del año 2014. Ahora, una cláusula que en principio era a favor de los acreedores, por la interpretación Pacman, se puede transformar como en contra de los acreedores. Entonces, creo yo que si hay un entendimiento legal, esto puede terminar en un acuerdo bastante razonable para los bonistas y bastante razonable para la economía argentina. Por eso es que soy ciertamente optimista en lo financiero,
en lo que viene, pesimista o realista en la parte real de la economía, porque el COVID-19 es, sin lugar a dudas, el peor shock macroeconómico en la historia de la humanidad. Y Argentina en eso no va a ser la excepción. Habiendo dicho eso, Claudio, si querés, ahora charlamos. Dale. Gracias por la presentación, Emanuel. Empiezo por la deuda, empiezo de atrás para adelante y después tengo un par de preguntas de la gente. Vamos a mercado. ¿No es un gesto de soberbia, Emanuel, decir los bonistas pierden más que nosotros, por eso van a aceptar? Cuando si vos ves la tenencia que tienen de bonos argentinos, BlackRock y todo eso, Argentina es nada. Lo que puede perder en Argentina con lo que ganaron el último año, porque te recuerdo que los mercados están en el máximo histórico, los de casi todos los mercados del mundo. ¿No es soberbia pensar que ellos van a bajarse los pantalones y nosotros somos los que le tenemos que enseñar al mundo cómo se arregla una deuda, que venimos a reprogramar la misma que el 2005? Bueno, primero, mi impresión es que obviamente un default es un evento muchísimo más riesgoso para un país que para un tenedor de bonos. Pero eso es... Y para los privados, ¿no? Para los privados más que para el Estado. Eso es genérico, siempre es así, digamos. Es un evento muchísimo más grave un default que una mala inversión, digamos. Incluso por más que la inversión te funda, porque de última te funde el que decidió mal, no funde al país en su conjunto. Yo en esto, habiendo estado del otro del mostrador, también te diría, no conviene entrar a la negociación diciendo que esto a vos te mata. Entonces hay un poquito de estrategia, digamos, razonable de que tenés que tener alguna forma de sentarte ahí sin rendirte antes de empezar a negociar. Pero si muchos fondos tienen mucho más patrimonio que nosotros y le fue muy bien. Sí, claro. ¿Por qué sentir que nosotros le vamos a enseñar al mundo cómo tiene que renegociar una deuda cuando venimos negociando? Y una segunda más, la demora y la forma de negociar, ¿no nos hizo perder muchas reservas al pedo? Yo ahí, mira, Claudio, tengo un sesgo, vos sabés que yo tengo un sesgo muy académico, medio nerd en ese sentido, y siempre trato de apoyarme en evidencias, digamos, y en datos objetivos. Desde 1980 a la fecha, vos agarrás todas las reestructuraciones de deuda que existieron en la humanidad y te fijás, la demora promedio son 13.1 meses, la demora promedio. Vamos 8. Estamos abajo del promedio. Bueno, vamos 8. Emanuel, algo cambió el mundo tecnológicamente. Ecuador la arregló en 2 meses. No, fíjate las noticias de hoy. Ecuador no la arregló. Ese es un buen punto. La deuda de Ecuador no está arreglada, digamos. Ese es un buen punto. Ahora, yo lo que creo es cierto que el proceso ha sido tedioso, es cierto que has perdido reservas, y yo tal vez hubiese tenido un sesgo a tratar de arreglar antes para proteger más las reservas. También es cierto que hace 3 meses esto estaba en 70, no estaba en 55. Digamos, entonces uno no puede desvincular el precio del closing del periodo. Ahora, yo francamente, mi tic-tac te lo acabo de mostrar, 26 palos promedio de pérdida de reserva por día. Yo probablemente estaría más proclive a cerrar ayer, digamos, esto. Pero sí, comparto que está sufriendo más Argentina que BlackRock. BlackRock está colocando 5 puntos del producto de que la Reserva Federal le pidió que reparta como crédito. No es que le faltan negocios. Sí, en ese sentido, de acuerdo. El segundo punto que te planteo ahí, también con la deuda y con la esperanza de que arreglemos, es el sector privado. Hoy pasó con Pampa, por ejemplo. Hay 16.000 millones de dólares de deuda privada que vencen en dólares, que si Argentina no arregla, esa demanda de dólares va a ir al central. Y eso es colapso porque no están esos dólares. O es default de muchos privados, ¿no? Es que vos sabés, Claudio, que yo pienso que acá la clave del default es abrir 2 puertas, digamos, que si vos defaulteás no las vas a poder abrir. O sea, la clave del arreglo y de evitar el default es poder abrir 2 puertas. La primera es la puerta privada. Digamos, la primera es la puerta privada. ¿Por qué? Porque como vos bien decías, yo creo que el sector privado le toca un año de manejo de pasivos, que va a ser este año, y no, porque hay que reestructurar, roloviar, reperfilar, llámalo como quieras. Una cosa es una energética, otra cosa es aeropuerto, ¿no? Que aeropuerto, ¿qué le vas a decir? Sí, cayó el COVID-19. O sea, son distintas situaciones. Este año es un año de manejo de pasivos. Para mí el año que viene es un año de financiar CAPEX.
Entonces, si vos evitás el default, yo me animo a pensar que el año que viene podemos financiar vaca muerta a, no me quiero poner tan optimista, 9,5%. Digamos, 9,5% costo en dólares financiamiento privado el año que viene. Y eso puede ser una palanca, digamos, de crecimiento en un año donde el gasto público ya no va a poder hacer de piso. Ahora, la segunda puerta que te abre es la del mercado local. Porque si vos zafás del default, ese financiamiento de CAPEX al 9,5 en dólares va a requerir de financiamiento de working capital, mercado local, instrumento que se te ocurra. Y si lo único que estamos mirando en el mercado local es la brecha, va a ser un problema, porque cuando vos tenés ese descalabro financiero es mucho más difícil. Digo, las nuevas emisiones del mercado de capitales en lo que va de estos 5 meses es 1 punto del producto. Es casi nada. Emanuel, fíjate que en toda tu presentación ponías el arreglo de la deuda como dato binario. Totalmente. Pero para todos los datos. Con lo cual, ojalá tengan en cuenta que a veces 1.000, 2.000, ¿quién pierde más? A la hora de simplemente, ¿no? Entiendo que la Argentina tuvo voluntad de pago, pero me asusta a veces la soberbia con la cual hablamos cuando somos nosotros los que no estamos cumpliendo. Y eso no es culpa de otro. No es culpa de otro. Primero mirémonos nosotros, independiente. Cuando uno le presta plata a alguien, nosotros representamos al mercado, Emanuel, uno le presta plata a una empresa o a un país, no a un gobierno o a un management. Y vos me representás al país, no esto fue del otro y del otro del otro. Vamos a algunas cosas que decías ahí. Dale. Del sector privado. Sin sector privado no va a haber contribuyentes, eso está claro. Y vos me podés decir, como muy bien me mostraste en los gráficos, que Argentina, si querés, gastó mucho menos en obra pública o gastó mucho menos en un montón, pero la recaudación le cayó mucho más. Con lo cual el déficit fiscal sin crédito, la única manera de financiarlo es con emisión. Esta es la emisión monetaria, y si vos atacás al que produce, lo maltratás de todo lo que lo querés maltratar al que produce, ¿cómo termina esto, Manuel? Cantidad de pesos con producción. Porque no es solo esterilizarlo, porque eso es lo mismo que vos criticabas hace un año de las LELIC, vas a hacer lo mismo. ¿Vas a hacer lo mismo que vos criticabas? Acá hay un punto claro, Claudio. Mira, déjame pensar en la importancia de no defaultear e incluso del mercado local, incluso el mercado local de capitales para el año que viene. Déjame hacerte una cuenta muy básica. Este año Argentina puede tener entre 7 y 8 puntos de déficit fiscal primario. ¿Sí? Entonces, suponete que uno dice, mira, zafamos del default, el COVID-19 se va arreglando, eso no depende de nosotros, digamos. Entonces, el año que viene empezás a pensar que vas a tener un año normal. Como vos bien decías, la recaudación va a tardar en recuperar fuerza, porque las empresas van a tardar en recuperar fuerza. Entonces, razonablemente el año que viene vos decís, che, ¿qué es un gobierno que fiscalmente hace las cosas bien el año que viene? Yo te digo, un gobierno que se vaya a la mitad de déficit. Vamos a poner 4 puntos de déficit total. Entonces yo te digo, che, Claudio, el año que viene vamos a tener 4 puntos de déficit total. ¿Volcamos o no volcamos? Tu pregunta debería ser, pará, contame cómo lo financiás. Yo te digo, lo financio todo con emisión, Claudio. ¿Y este año con qué lo financiaste? Todo con emisión. No hay que ser economista para entender dónde terminamos en ese contexto. Ahora, si vos tenés un mercado de capitales local donde apoyarte voluntariamente porque te ven que arreglaste la deuda en pesos, arreglaste la deuda en dólares y estás empezando a plantear un panorama fiscal razonable después del palo COVID, nos va a encantar comprar letra del Tesoro el año que viene. Ahora, si estás a los tumbos, el mercado de capitales no te va a poder acompañar, porque yo siempre digo, mucha gente, me incluyo, se enoja cuando sube la brecha. Pero el problema del mercado de capitales es que tiene adentro gente a la cual 2 más 2 le da 4. O sea, que es enojarse con gente que a la cual 2 más 2 le da 4. Digamos, entonces, es como, o sea, yo me frustro también cuando sube la brecha, pero después miro el que está comprando brecha y digo, sí, sumó 2 más 2, 4. Digamos, entonces, me parece que el problema es que vos tenés que dar las condiciones para que al mercado de capitales de Argentina le guste hacer una cosa que le gusta hacer a todos los mercados de capitales del mundo, que es financiar al fisco. En Argentina es mala palabra financiar el fisco. ¿Y cómo no va a ser mala palabra si hace 7 meses los reperfilaste a todos? Digamos, y Bonex, y no podemos ir a donde vos quieras.
Entonces, a mí me parece que por eso es muy importante empezar a plantear este panorama para adelante. Pero estoy jugando con la hora, perdón, pero también hay otro tema, Emanuel, que es mucho más, que nos desborda a nosotros, bueno, más a mí que a vos, que es más político, que es la credibilidad. Yo te tengo que creer en lo que vos me planteás. Vos me puedes decir un montón de cosas, pero siempre en toda tu exposición me decías, Claro. creo que van a hacer esto, yo apostaría que va a ser, pero es mi error del año pasado, cuando yo te decía, yo también confundo lo que quiero que pase con lo que puede pasar. Bien, Yo también ok. confundo eso. Y el punto es, si yo te creo, si vos me cambiás de opinión todo el tiempo, Claro. si yo te creo cuando una porción me dice voy para un lado y después va para el otro, yo te creo cuando me decís, no pensé que la gente iba a tomar mal lo de una expropiación y parece que sí. Entonces, desde ese punto de vista, todo tu relato en el buen sentido, toda tu exposición de demanda de pesos, yo te estoy diciendo, no te equivoques, se está yendo toda la economía informal. La ley de teletrabajo, se te va a ir toda la economía informal. La cuarentena, tuviste el mayor contagio en cuarentena estricta porque se te va, vos mostraste en los gráficos, se te va todo por el mercado informal. El peor enemigo del mercado de capitales es la economía informal. Entonces, seguí poniéndole trabas a comprar dólares, a vender dólares, a querer controlar todo, y lo único que vas a hacer es más arbolitos en la calle. Bueno, ahí mira, justamente yo creo que el problema de Argentina, que tiene un problema de credibilidad enorme, digamos, es justamente que vos cuando perdés la credibilidad, la única forma de recuperarla es pagando. O sea, cuando vos no tenés credibilidad, pagás caro. Digamos, eso pasa acá y en cualquier lado del mundo. Entonces, te doy un ejemplo muy, muy claro. ¿Qué pensaba el mercado en los precios? ¿Qué pensaba el mercado en los precios en diciembre de este año respecto de la deuda local en pesos? Se decía, el mercado pricea un reperfilamiento. Entonces, asume un equipo económico y dice lo que todo equipo económico que recién asume tiene que decir, que es, voy a hacer que los argentinos confíen en el peso, ¿no? Uno diría, deja de decirlo y hacelo. Bueno, se empezó a recomponer la paridad de la curva de pesos y a los 2 meses dijiste, SAS, me agarraron de vuelta. El dual, te acordarás el evento del dual. Entonces, después de esa trastrabillada, hoy la curva de peso está a 90, 95 de paridad, y claro, vos mirás el gráfico y decís, che, es verdad, fue mejor apostarle al peso en este nuevo gobierno, pero van 8 meses versus 70 años donde apostarle al peso no fue un negocio. Entonces, esa credibilidad lleva me tiempo. tenés congelado, pero pará. Es verdad, yo te doy en eso te iba a decir la derecha, pero a vos te va a gustar que te dé más la izquierda. No, pero me falta un poco de derecha, Claudio, me hace bien. Si me... te doy la izquierda en ese caso, y es verdad, ayudaron mucho al mercado de capitales, ayudó la curva de pesos, la verdad que lo hicieron. Pero también hay mucha decisión que es obligada. Vos no le estás permitiendo a los agentes económicos a tomar libre decisión. Entonces los precios, el P por Q, déjame decirte, está distorsionado, está muy distorsionado. El otro punto, y cierro con esto del exceso o de la emisión monetaria, quería hablar eso de la credibilidad y incentivar finalmente la producción. Todos los que estamos en el mercado de capitales, compramos historias, compramos cuentos, nosotros ahorramos en empresas argentinas. Todos los que te están escuchando acá, casi 1000 personas o más de 1000 personas, no sé cuántas por YouTube finalmente además, casi todos deben tener creyeron en la Argentina, ahorraron en la Argentina, compraron acciones y bonos argentinos. Cuando vos ves casos, no te jugás desde el punto de vista sindical, que empiezan a castigar compañías, que parece que las empresas son todas malas, que la regla es, no, entonces te estatizo, y la verdad, alguien me dice, che, Claudio, ahorro en Argentina, ¿y qué acción compro? Y no sé, porque esta le van a congelar esto, y a esto le van a regular esta, y a esta me quedé sin panel, porque a todos te metés. ¿Por qué no dejan un poco a la gente hacer lo que quiera hacer la gente? Bueno, yo en eso creo, Claudio, que, a ver, este gobierno tiene, y obviamente cuando uno ve gestos en contrario se asusta, ¿no? Porque lo que digo es, Argentina para un macroeconomista es un doctorado, eso está claro. Digamos, vos agarrás
los últimos 4 años de Cristina, los últimos 4 años de Macri, y yo diría, yo en mis clases no hubiese sido tan obsceno poniendo ejemplos tan contradictorios, o sea, tan contrapuestos, ¿no? Vos decís, todo el mercado regulado, todo el mercado desregulado. Voy a tratar de que las empresas dupliquen su valor en la bolsa, la duplican, después lo matás y lo llevás al 10% de lo que valían antes del cambio de gobierno. Digo, hay mucha contraposición. Entonces, a veces, cuando vos decís, ¿qué necesita Argentina? Yo creo que vos y yo vamos a estar de acuerdo en algo que tiene 2 palabras. Vamos a estar de acuerdo en la primera palabra y vamos a estar de desacuerdo en la segunda. Yo creo que Argentina necesita un gobierno de centro-izquierda. Si me acordás con la primera mitad, ya estamos de acuerdo. Sí, Porque sí. lo que te genera credibilidad es que lo que le pasa a Uruguay, gana a la izquierda, gira 2 grados, gana a la derecha, gira 2 grados para el otro lado. Pero, viste, el rumbo, vos entendés que es la macroeconomía de Predecible. Uruguay, ¿no? Yo en Uruguay sería desempleado. ¿Te imaginás qué voy a decir? Si el PBI iba a subir 2 o 2,2, no tendría laburo. Digamos, entonces, me parece que acá, yo creo, francamente, que Alberto Fernández intenta hacer un gobierno de centro-izquierda con una coalición que tiene una parte de centro y tiene una parte de izquierda. ¿Hay tironeos? Bienvenido, por supuesto. Digamos, como había tironeos también en Cambiemos, donde vos podés decir, es una coalición de centro-derecha, y tenía componentes de centro y tenía componentes de derecha. Fíjate si no, la alianza insólita que se genera en el medio del COVID, tal vez intranquiliza a tanta gente porque justamente se juntan los dos del centro, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, a mí lo que me parece es que el problema de Argentina es que seamos o todo para un lado o todo para el otro, porque las dos combinaciones con una economía macroeconómicamente tan débil no funcionan. Emanuel, punteo final, chiquito, y me gusta, te quiero dejar los 2 últimos minutos de cosas que le Dale. quieras decir a la gente que yo no te pregunté o lo que fuera. Dale. Bonos hoy, legislación argentina, festejo que por lo menos nos traten igual que a legislación extranjera. ¿Compro o vendo a estos precios? Me animo a decir algo, pero de vuelta, en tono de arriesgar, disco ley local. No entiendo el spread. No Disco ley entiendo el spread. local. ¿Bonos dólar linked o ajusto por ser? Te lo voy a poner así. Si estuviera en el gobierno, emitiría un dólar link. Si fuera un inversor, buscaría ser. Qué buena respuesta. Clarísimo. Acciones. Argentinas. Bueno, buen punto. Yo, francamente, creo que las acciones argentinas están reflejando un escenario donde no nos cayó un virus, nos cayó una bomba atómica. Y para mí nos cayó un virus. Entonces, si tenés estómago, quiero decir 4 años, a mí me gustan todas. Me gustan todas, pero porque además yo invierto acá y conozco mejor estas cuestiones. Francamente, me parece que hoy el mercado local está sobre reaccionando. Obviamente un momento de altísima incertidumbre porque la macana de lo de la deuda es que te ponen en un escenario binario. Entonces, en los escenarios binarios no tenés hedge. O sea, en los escenarios binarios, en el barrio se dice plata o mierda. O sea, ese es el problema de los escenarios binarios. Yo francamente creo que vamos a zafar, pero las acciones, la verdad, argentina me parecen ridículamente baratas. Qué linda respuesta. 2 más chiquitas. Déjame contarte algo que se me pasó en la deuda. Nosotros, en mi barrio, cuando me crié, no acá, yo soy de Mar del Plata, pero cuando me crié en mi barrio de 11, de colectividad, hay un viejo dicho que dice, el que explica mucho, no paga. ¿No? Como dato cuando está muy hablado. Pero bueno, Muy bueno. es muy interesante y a veces Totalmente. hay que aplicarlo. Totalmente. Pregunta final. Quedó claro que en el 2020 la recesión le ganó a la inflación. Se Sí, pudo controlar un montón la inflación porque la recesión fue atroz. La sensación térmica es horrible porque finalmente hay menos inflación, pero con una caída de salario del 20%, como decías vos.
2021, ¿cuál probabilidad ves de hiper? ¿Qué probabilidad ves de licuación de gasto completo y que la inflación finalmente mate recuperación? Mira, te voy a contestar sobre la hiper, algo que me volvió a enseñar, porque ya me lo había enseñado, un profe de la Facu, al cual llamé en estos días para compartirle mis impresiones sobre por qué creía que no había posibilidades de hiper. Pero voy a guardar su nombre por razones de decoro. Le digo, ¿y vos qué opinás? ¿Hay hiper? Milton Friedman no fue. Milton No, Friedman no fue. es para mí el tipo que más sabe de hiperinflación en el mundo, que obviamente es argentino, digamos. Pero literalmente en el mundo. Y entonces yo le digo, ¿pero vos qué pensás? ¿Hay hiper? Me responde, ¿cuánto es la inflación semanal? Digo, puta, no sé, la tendría que calcular. Me dice, entonces no hay hiper. Cuando hay hiper, el periodo de análisis se empieza a cortar dramáticamente, todos estamos atentos a la quincenal, a la semanal, a la diaria, y ahí te vas a dar cuenta. Ahora, ¿nos podemos ir a una aceleración brutal de la inflación el año que viene? Sí. ¿Producto de un descontrol de los agregados monetarios? No. ¿Producto de que se va el virus y agarramos toda la lanza y nos empezamos a preocupar por recuperar lo que perdimos este año descoordinadamente? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Y si querés cerramos con esto. El COVID-19 es una especie de plan austral sanitario. O sea, te congeló todo de facto. Los salarios caen, las tarifas están congeladas, pero al mismo tiempo los precios de la energía bajan, el alquiler está congelado, los servicios privados están congelados de facto, ¿no? ¿Cuánto subió la entrada al cine? No hay cine. Digamos, estamos en una cosa muy exótica. Tenemos que aprovechar eso porque mi impresión es que este año vamos a estar en una inflación que va a empezar con 2. Ahora la pregunta es cómo hacemos para que el año que viene también empiece con 2. Yo no quiero que el año que viene la inflación sea 10. Yo quiero que sea 20 y tanto. Me conformo con eso. 29,9 te lo firmo hoy. Para hacer eso, vos tenés que administrar los precios para abajo, lo sabemos hacer todos. Es muy fácil. Puteás un poco, sacás un par de normativas, pisas tarifas, pisas el tipo de cambio, la cosa se calma. ¿Cuánto se calma? Ya sabemos, en general muy poco. Entonces creo que el gran desafío es desarmar este congelamiento sanitario que tenés este año de manera administrada, paulatina, pero sin locuras. Sin locuras decir, seguís congelado, pero también sin locuras decir, che, sindicato, recuperá toda la que perdiste con el COVID, con Macri, con Cristina y con Néstor, y pedite 68 puntos de paritaria, o de la misma manera, empresa de consumo masivo, no vas a poder recuperar todo el margen que perdiste este último año. Tal vez vas a poder recuperar la mitad. Si logramos administrar esa tensión y la inflación el año que viene empieza con 2 de vuelta, estamos para en 2022 plantearnos un programa antiinflacionario serio. Me parece que ese puede ser un camino razonable. Ojalá, Emanuel, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias a vos, todos por estar del otro lado, usando tus palabras solo como conclusión y como deseo, simplemente como deseo. Recuerden que en la economía, yo soy más viejo que vos, Emanuel, en la economía podés controlar el P o podés controlar el Q. Las dos cosas a la vez nunca la vas a poder controlar. No quieran insistir en controlar todo, no hay economía que lo haya podido hacer. O el P a veces, o el Q a veces, pero no todo. Emanuel, muchísimas gracias. Un gusto verte, Claudio. Cuídense todos mucho. Gracias. Igualmente. Bueno, seguimos ahora en Vima, vamos a pasar a otro panel. Hay, bueno, grandes amigos, panel de gobierno corporativo e índice de sustentabilidad. Para mí uno de los datos fundamentales a la hora de elegir, como decía Emanuel, en qué acción invertir.